Es un símbolo de que sería muy amable para nadar, ABBA fue la etc. fuerza imparable del mundo de la música, vendiendo más de 400 millones de discos y dándonos éxitos eternos como Dancing Queen y Mamá. Mamma Mía. Pero detrás del éxito resplandeciente y las canciones que encabezaban las listas había una historia llena de desamor, presión y drama no contado. ¿Cómo desapareció de repente de los reflectores una banda que parecía tenerlo todo? El ascenso meteórico de ABBA. ABBA es una de esas bandas que no Hablar puedes... sin sentir un poco de nostalgia. Si creciste escuchándolos Sus o canciones. incluso los descubriste años después, probablemente sentiste la magia que trajeron al mundo de la música. Pero, ¿cómo este grupo de 4 amigos de Suecia conquistó el mundo? No fue solo suerte, fue una tormenta perfecta de talento, sincronización y un poco de encanto de cuento de hadas. Hoy, retrocedamos hasta el principio, el ascenso de ABBA. La forma en que pasaron de ser un pequeño grupo sueco a iconos internacionales es una historia tan emocionante como la música que crearon. El viaje de ABBA comenzó a finales de la década de 1960, mucho antes de que el mundo supiera lo que estaba por venir. 2 hombres jóvenes, Björn Ulvaeus y Benny Andersson, eran músicos con talento para escribir canciones. Björn era parte de una banda folk llamada Hootenanny Singers y Benny tocaba el teclado para un grupo de rock llamado Hepstars. En ese entonces, solo eran 2 chicos persiguiendo sus sueños en la escena musical local, pero el destino tenía planes más grandes para ellos. Fue durante estos primeros años cuando Björn y Benny se cruzaron en el camino, dándose cuenta rápidamente de que su química musical era innegable. Alrededor de la misma época, 2 mujeres extraordinarias, Agneta Fältskog y Anni-Frid Lyngstad, estaban forjando sus propios caminos en la industria musical de Suecia. Agneta era una talentosa artista en solitario con una voz que podía derretir corazones, y Anni-Frid, o Frida, como a menudo la llamaban, era una cantante de jazz con un estilo elegante y seductor. Ninguna de ellas sabía entonces que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre cuando sus mundos chocaron con Björn y Benny. A principios de la década de 1970, Björn y Benny habían comenzado a escribir canciones juntos, y su colaboración estaba ganando fuerza. No pasó mucho tiempo antes de que decidieran incorporar a sus parejas, Agneta y Frida, en el grupo. Al principio, los 4 cantaban juntos de manera informal, solo por diversión, pero había algo especial en la manera en que sus voces se mezclaban. No era solo bueno, era mágico. Esa magia se convirtió en algo más cuando el grupo participó en el Melodifestivalen de 1973, la competencia nacional de Suecia para el Festival de la Canción de Eurovisión. No ganaron ese año, pero regresaron más fuertes en 1974 con una canción llamada Waterloo. Waterloo no era solo una canción, era una revolución. Cuando ABBA la interpretó en el Festival de la Canción de Eurovisión en Brighton, llevaron algo que la competencia nunca había visto antes. Sus atuendos llamativos, energía contagiosa y sonido electrizante fueron una completa desviación de los actos típicos de Eurovisión de la época. No solo ganaron, se robaron el espectáculo, y al hacerlo, se lanzaron al ámbito internacional. Spotlight. El éxito de Waterloo fue inmediato y abrumador. De repente, todos querían saber más sobre este peculiar grupo con el divertido nombre de acrónimo, ABBA, que significaba Agneta, Björn, Benny y Anni-Frid. El mundo no se cansaba de sus pegajosas melodías, y la banda no decepcionó. Rápidamente siguieron con éxitos como Honey Honey y Ring Ring, lo que consolidó su lugar como la realeza del pop. No era solo la música, era su imagen, su química y la pura alegría que irradiaban lo que los hacía irresistibles. A mediados de los años 1970, ABBA se convirtió en un fenómeno global. Sus álbumes se vendían rápidamente y sus canciones dominaban las listas de éxitos en países que ni siquiera hablaban su idioma. ¿A quién le importaba entender las letras cuando la música te hacía querer bailar? Dancing Queen, lanzada en 1976, se convirtió en su himno, encabezando listas en todo el mundo y ganándoles un lugar permanente en la historia de la música. Era el tipo de canción que te hacía sentir invencible, incluso si solo estabas bailando en tu sala de estar. Pero lo que hacía a ABBA realmente único no era solo su música, era la forma en que hacían sentir a la gente. No eran solo una banda, eran un estado de ánimo, una vibra.
toda una experiencia. Las personas se conectaban con sus canciones a un nivel profundamente emocional, ya fuera la melancólica añoranza de Fernando o el coqueteo juguetón de Take a Chance on Me. ABBA tenía una habilidad asombrosa para captar sentimientos universales y hacerlos cantables. Por supuesto, con gran éxito vino una gran presión. A finales de los años 70, ABBA era uno de los grupos más solicitados del mundo. Sus conciertos se agotaban en minutos y sus álbumes rompían récords por todos lados. Pero estar en la cima no siempre era tan glamoroso como parecía. Detrás de las escenas, la banda trabajaba incansablemente, a menudo pasando horas interminables en el estudio perfeccionando su sonido. Benny y Björn eran compositores meticulosos y no se conformaban con menos que la perfección. Esa búsqueda de la excelencia llevó a ABBA a nuevos niveles, pero también agregó una capa de tensión a su proceso creativo. Uno de los secretos de su éxito fue su capacidad para reinventarse. Mientras que otras bandas de la época se aferraban a lo que funcionaba, ABBA constantemente experimentaba con nuevos sonidos y temas. No solo hacían música pop, hacían arte. Sus canciones eran como pequeñas historias, cada una capturando un momento, una emoción o un recuerdo. Y no era solo la música. Sus icónicas elecciones de moda y actuaciones teatrales los convirtieron en pioneros en todos los sentidos de la palabra. Cuando llegó la década de 1980, ABBA había logrado lo que la mayoría de los artistas solo podían soñar. Habían vendido millones de discos, ganado innumerables premios y dejado una marca indeleble en la industria musical. Pero incluso mientras se deleitaban con el brillo de su éxito, las fisuras comenzaban a mostrar. Las presiones de la fama, combinadas con las realidades de sus vidas personales, comenzaron a pasar factura. La historia de su ascenso fue nada menos que espectacular. Pero como pronto veremos, lo que sube debe bajar. Detrás de la cortina reluciente. La magia de ABBA no estaba solo en su música, sino en su capacidad para conectar con la gente a nivel personal. Sus canciones eran vibrantes y llenas de vida, pero detrás de las cámaras, la dinámica entre los miembros de la banda era igual de fascinante. Si no más. Imagínate, estar en un grupo donde no solo trabajas juntos para crear éxitos que encabezan las listas, sino que también estás involucrado románticamente con tus compañeros de banda. Suena como un cuento de hadas. Pero la perfecto. realidad era mucho más complicada. A medida que ABBA alcanzaba alturas inimaginables, las relaciones personales dentro de la banda comenzaron a desmoronarse de maneras que darían forma a su música y, en última instancia, a su legado. En el corazón de ABBA había dos parejas casadas, Agneta y Björn, y Benny y Annie Fred. Sus historias de amor estaban entretejidas en la estructura del grupo, otorgando a su música una profundidad emocional única. Cuando cantaban sobre el amor, el desamor y el anhelo, se sentía real porque lo era. Pero esa cercanía trajo sus propios desafíos. Estar en el ojo público puso sus relaciones bajo un microscopio y las presiones de la fama empezaron a exponer grietas en la base. Para Agneta y Björn, los primeros días de su matrimonio estaban llenos de promesas. Eran la pareja dorada de la banda, con la voz angelical de Agneta y las agudas habilidades de composición de Björn, creando una asociación que parecía imparable. Pero a medida que la fama de ABBA crecía, también lo hacían las demandas sobre su tiempo y energía. Giras interminables, noches hasta tarde en el estudio y el ritmo implacable de la industria musical dejaban poco espacio para los momentos de tranquilidad que hacen prosperar un matrimonio. Agneta, en particular, tuvo problemas con el costo que la vida en la carretera le cobró. Extrañaba a su familia, su hogar y la sensación de estabilidad que tenía antes de que ABBA se convirtiera en un fenómeno global. Benny y Annie Fred enfrentaron sus propios desafíos, aunque su relación comenzó con una chispa que parecía inquebrantable. Benny era el genio creativo detrás de gran parte de la música de ABBA, y Annie Fred aportó una sofisticación a la banda que los distinguía de sus pares. Juntos, eran una potencia, pero su historia de amor, al igual que la de Agneta y Björn, no fue inmune a las tensiones de la fama. Las constantes exigencias de sus carreras dejaban poco tiempo para su relación, y el peso de sus ambiciones individuales comenzó a alejarlos en diferentes direcciones. A medida que avanzaban los años 70, las presiones dentro de la banda se volvieron más intensas. El éxito de canciones como Knowing Me, Knowing You y The Name of the Game insinuaba la turbulencia emocional bajo la superficie.
Las letras, a menudo escritas por Björn y Benny, comenzaron a adoptar un tono más introspectivo y melancólico. Los fanáticos quizás no lo supieran en ese momento, pero estas canciones eran reflejos de las luchas reales que enfrentaban los miembros de la banda. Era como si su música fuera un espejo, capturando las alegrías y penas de sus vidas en tiempo real. El punto de inflexión llegó en 1979, cuando Agneta y Björn anunciaron su divorcio. Para los fans, fue una noticia impactante. ¿Cómo podía la pareja detrás de algunas de las canciones más románticas del mundo separarse? Pero para aquellos cercanos a la banda no fue completamente sorprendente. Los años de giras y grabaciones habían pasado factura y la pareja se había distanciado. Lo que lo hacía aún más notable era su decisión de seguir trabajando juntos a pesar de la separación. Imagina tener que enfrentar a tu ex todos los días, no solo en un entorno profesional, sino en uno tan cargado emocionalmente como hacer música. Era un testimonio de su dedicación a ABBA que lograran seguir adelante. Pero la tensión no se detuvo ahí. Solo 2 años después, Benny y Annie Fried hicieron lo mismo, anunciando su propio divorcio. En este punto, las dinámicas emocionales dentro de la banda eran tan complejas como las armonías en sus canciones. 4 personas que una vez compartieron sus vidas, tanto personal como profesionalmente, ahora estaban navegando por un campo minado de emociones. Y, sin embargo, continuaron creando música juntos, poniendo su dolor y resiliencia en cada nota. Lo fascinante de este capítulo de la historia de ABBA es cómo sus luchas personales parecen alimentar su creatividad. Algunas de sus canciones más conmovedoras surgieron de este periodo, incluyendo The Winner Takes It All, que muchos fanáticos interpretan como una reflexión sobre la separación de Agneta y Björn. La canción es hermosamente inquietante, con letras que van directo al corazón. La interpretación de Agneta es cruda Y emocional, convirtiéndola en una de las actuaciones más icónicas de ABBA. Y aunque Björn siempre ha insistido en que la canción no es autobiográfica, es difícil no percibir los ecos del dolor real en la música. A pesar de la agitación emocional, el profesionalismo de ABBA no flaqueó. Se presentaron a las sesiones de grabación, actuaron para sus fans y mantuvieron un frente unido. Pero detrás de las escenas, las dinámicas estaban cambiando. Las amistades que alguna vez fueron cercanas y que formaron la columna vertebral de la banda se estaban volviendo tensas. No es que dejaran de preocuparse el uno por el otro, para nada. Pero el peso de su historia compartida junto con las presiones de mantener su éxito creó una tensión que era imposible de ignorar. Para principios de la década de 1980, las grietas comenzaban a mostrarse de maneras más visibles. La música de la banda, aunque seguía siendo excepcional, comenzó a reflejar una sensación de cansancio. Canciones como One of Us y When All Is Said and Done llevaban un tono de finalización, como si los miembros de la banda se despidieran no solo de sus fans, sino entre ellos también. La alegría y exuberancia que habían definido sus éxitos anteriores estaban dando paso a algo más reflexivo y agridulce. Es importante recordar que ABBA era más que solo una banda, eran una familia. Y como cualquier familia, tuvieron sus altibajos. Pero lo que hacía su historia tan convincente era la forma en que canalizaban esas experiencias en su música. Sus canciones no eran solo melodías pegajosas, eran instantáneas de sus vidas, capturando los altibajos con una honestidad implacable. Eso es lo que hacía especial a ABBA. No solo cantaban sobre el amor y el desamor, lo vivieron. Comienzan a aparecer las grietas. Para cuando llegaron los años 1980, ABBA estaba al borde de un precipicio. Su música aún conservaba su encanto, sus melodías eran tan pegajosas como siempre, y su capacidad para contar historias a través de las canciones no había desaparecido. Pero el peso emocional que cargaban comenzaba a infiltrarse en cada rincón de sus vidas profesionales. Ya no se trataba solo de hacer música, se trataba de intentar mantener unida a una banda que se había convertido en una tormenta emocional, cargada de tensiones no resueltas y dinámicas cambiantes. Las grietas que comenzaron a formarse después de los divorcios ahora se estaban convirtiendo en fisuras. Los años de trabajar tan estrechamente juntos, compartiendo cada éxito, cada fracaso, cada triunfo creativo y cada desamor, habían pasado factura. En un principio, habían sido 4 amigos unidos por un sueño compartido. Pero ahora, el sueño había comenzado a parecer más una carga.
Ya no solo hacían música, estaban tratando de navegar un delicado acto de equilibrio entre el profesionalismo y la emoción personal. Uno de los mayores desafíos que ABBA enfrentó durante este tiempo fue el constante foco de atención. A donde quiera que fueran, los medios estaban allí, analizando cada uno de sus movimientos, Cada canción, cada letra y cada interpretación. La gente no solo estaba interesada en su música, sino que también estaba fascinada por el drama detrás de ella. Los fanáticos especulaban sobre quién escribió qué letras y qué significaban esas letras. ¿Eran mensajes velados entre antiguos amantes? ¿Eran vislumbres de conversaciones privadas convertidas en arte público? La banda, aunque estaba decidida a mantenerse profesional, no podía escapar completamente de estas preguntas. Y sinceramente, ¿cómo podrían? Su música se sentía profundamente personal, porque lo era. La presión no solo venía del exterior. Sin embargo, dentro del estudio, el ambiente había cambiado. Benny y Björn, quienes siempre habían sido el motor creativo de la banda, comenzaron a tomar las riendas con más firmeza. Su visión para la música de ABBA estaba evolucionando. Querían experimentar, romper límites y explorar temas más oscuros y complejos. Este cambio no fue necesariamente algo malo. Condujo a algunas de las obras más sofisticadas y emocionalmente resonantes de ABBA, pero también creó fricción. Agnetha y Annie Fried, quienes siempre habían sido las voces de la banda, a veces se encontraban en desacuerdo con esta nueva dirección. La colaboración armoniosa que una vez definió a ABBA comenzaba a sentirse más como un tira y afloja. Uno de los ejemplos más claros de esta tensión creativa se dio durante la grabación de The Visitors, el último álbum de estudio de ABBA. Esto no era el ABBA alegre y vivaz de la era de Dancing Queen. Era una banda que había pasado por momentos difíciles, y se notaba. Las canciones en The Visitors eran introspectivas y densas, lidiando con temas como la soledad, la incertidumbre y el paso del tiempo. Pistas como When All Is Said and Done y One of Us no eran solo canciones. Eran despedidas, envueltas en melodías melancólicas y letras conmovedoras. Al escuchar el álbum, casi se puede sentir el peso de lo que estaban pasando. Y, sin embargo, incluso cuando su música se volvió más sombría, el profesionalismo de ABBA se mantuvo inigualable. Todavía se presentaban para sus fanáticos, actuando con la misma energía y carisma que los había hecho famosos. Si estabas en el público en uno de sus conciertos, probablemente no habrías adivinado que algo estaba mal. Sonreían, bailaban, acertaban cada nota perfectamente. Pero detrás de escena, las cosas estaban lejos de ser perfectas. La carga emocional de seguir juntos, incluso cuando sus vidas personales habían cambiado, se estaba volviendo demasiado. Otro factor que añadió tensión fue el cambiante panorama musical. A principios de la década de 1980, la escena de la música pop estaba evolucionando rápidamente. Nuevos sonidos, nuevos artistas y nuevas tendencias estaban emergiendo, y ABBA se encontraba en una posición desafiante. Todavía eran inmensamente populares, pero el mundo musical estaba cambiando a su alrededor. La música disco, que había sido una gran parte del sonido de ABBA, estaba perdiendo popularidad. El synth pop y la new wave estaban dominando las listas, y aunque ABBA siempre había estado dispuesto a adaptarse, ahora lo hacían con un peso de luchas personales sobre sus hombros. Es difícil mantenerse al día con una industria cambiante cuando apenas puedes mantener a tu banda unida. A pesar de estos desafíos, ABBA siguió adelante. Lanzaron algunas canciones más, incluyendo la conmovedora The Day Before You Came, que muchos fans consideran una de sus pistas más inquietantemente hermosas. Pero en este punto, todo estaba claro. Los miembros de la banda no solo estaban enfrentando desafíos creativos y emocionales, también estaban comenzando a explorar otras oportunidades. Benny y Björn, en particular, estaban comenzando a enfocar su atención en el teatro musical, sentando las bases para proyectos ajedrez. Agnetha y Annie Fried, mientras tanto, estaban considerando carreras en solitario. Estaba claro que ABBA ya no era su única prioridad. A medida que 1982 llegaba a su fin, la banda decidió tranquilamente tomarse un descanso. No fue una separación oficial, al menos no al principio. Dijeron a los fanáticos y a los medios que simplemente se estaban tomando un tiempo para dedicarse a proyectos individuales, pero con el paso de los años quedó claro que la pausa era permanente. ABBA había llegado al final del camino, no con un estruendo, sino con una despedida tranquila y agridulce. El final de ABBA no estuvo marcado por un momento dramático, no hubo una discusión explosiva, ni un anuncio definitivo. En cambio, fue un desmoronamiento lento e inevitable.
Una banda que había dado todo a su música finalmente decidió que era momento de dejarlo ir. Fue un testimonio de su respeto mutuo y por sus fans que terminaran las cosas de la manera en que lo hicieron. No querían empañar su legado con dramas públicos o titulares escandalosos. En su lugar, dejaron que su música hablara por sí sola, dejando atrás una obra que sigue siendo atemporal. La última llamada al telón. Por cuando ABBA finalmente decidió alejarse del reflector, no solo fue el fin de una banda, se sintió como el cierre de un capítulo en la historia de la música pop. El grupo había sido una parte tan integral del tejido cultural que imaginar un mundo sin nuevas canciones de ABBA era casi imposible. Pero a medida que los miembros tomaron caminos separados, la historia no simplemente se detuvo. En lugar de eso, entró en una nueva fase, una llena de nostalgia, reinvención y el descubrimiento de su música. El simio adolescente. La década de 1980 fue una época extraña para el legado de ABBA. Mientras que sus miembros individuales estaban ocupados explorando proyectos en solitario, su presencia colectiva parecía desvanecerse. La música pop estaba evolucionando rápidamente, y el brillo del sonido de ABBA no encajaba del todo con las tendencias de la década. Benny y Björn dedicaron su energía al teatro musical, creando obras como Chess, que mostraban para crear composiciones complejas y emocionalmente ricas. El musical no era solo un proyecto paralelo. Fue una empresa creativa, tan intrincada como cualquier cosa que ABBA hubiera hecho. Canciones como I Know Him So Well se convirtieron en éxitos por derecho propio, demostrando que la magia de Benny y Björn no estaba confinada a la banda. Mientras tanto, Agneta y Annie Fried se encontraron en posiciones muy diferentes. Agneta lanzó una carrera en solitario, lanzando álbumes que destacaban su voz etérea y profundidad emocional. Aunque disfrutó de cierto éxito, estaba claro que la vida bajo el ojo público la estaba desgastando. Agneta siempre había sido más reservada que el resto del grupo, y sin la burbuja protectora de ABBA, se volvió cada vez más solitaria. La constante atención de los fans y los medios no ayudaba. Es desgarrador pensar en eso, pero alejarse de ABBA no le trajo la paz que podría haber esperado. En cambio, pareció amplificar las presiones de las que había estado intentando escapar. Annie Fried, por otro lado, abrazó su nuevo capítulo con entusiasmo. Lanzó sus propios solos, incluido el aclamado por la crítica Something's Going On. Por Phil Collins, el Al. El álbum fue un alejamiento del sonido característico de ABBA, presentando una vibra más oscura y con toques de rock que mostró un lado diferente de su arte. La carrera de Annie Fried floreció en los primeros años después de ABBA, pero al igual que sus compañeros de banda, eventualmente se alejó de la escena musical, eligiendo una vida más tranquila y privada. A medida que pasaban los años, la ausencia de ABBA en el mundo de la música se volvía cada vez más pronunciada. Para sus fanáticos era agridulce. La banda les había dado tanto, pero su partida dejó un vacío que ningún otro artista pudo llenar del todo. Y sin embargo, incluso cuando los miembros de ABBA siguieron adelante, su música se negó a caer en el olvido. En cambio, comenzó a despegar por sí misma, creciendo en estatura y significado con cada año que pasaba. Uno de los momentos clave en la historia de ABBA después de su separación llegó en la década de 1990, cuando su música experimentó un resurgimiento masivo. Comenzó con el lanzamiento de ABBA Gold, una recopilación de grandes éxitos que le recordó al mundo lo increíbles que eran sus canciones. El álbum fue un éxito instantáneo, vendiendo millones de copias e introduciendo a una nueva generación a clásicos como Mamma Mia y Dancing Queen. De repente, ABBA no era solo un recuerdo. Eran un fenómeno una vez más. Lo que hizo que este resurgimiento fuera tan fascinante fue cómo pareció suceder de manera orgánica. La música de ABBA siempre había sido atemporal, pero en la década de 1990 encontró una nueva relevancia. Sus canciones empezaron a aparecer en películas, comerciales y programas de televisión, convirtiéndose en referentes culturales de una manera que no habían sido durante su época de mayor esplendor. Para el público más joven, ABBA no era una reliquia del pasado. Eran frescos, divertidos y pegadizos sin fin. Y para los fans de toda la vida, era una oportunidad de revivir la magia una vez más. Por supuesto, el verdadero cambio radical llegó con el debut de Mamma Mia, el musical jukebox que convirtió las canciones de ABBA en una experiencia teatral completa. Estrenada en el West End de Londres en 1999, la obra fue un éxito instantáneo, combinando la música icónica del grupo con una historia emotiva y optimista.
Era todo lo que los fanáticos podrían haber esperado, una celebración del legado de ABBA que dio vida a sus canciones de una manera completamente nueva. Y cuando el musical fue adaptado a una película en 2008, protagonizada por Meryl Streep y un elenco lleno de estrellas, consolidó el lugar de ABBA en la cultura pop para siempre. Lo que es tan notable sobre este capítulo de la historia de ABBA es cómo desafió las expectativas. La mayoría de las bandas se desvanecen en la oscuridad después de separarse, sus éxitos relegados a listas de reproducción nostálgicas y radios de música antigua. Pero ABBA fue diferente. Su música no solo sobrevivió, prosperó, alcanzando nuevas alturas y resonando con el público de maneras que nadie podría haber predicho. Es un testimonio del poder de su arte, su narrativa y su capacidad para capturar emociones universales de una manera que se siente tanto personal como profunda. Incluso mientras crecía el legado de ABBA, la cuestión de una reunión se cernía en grande. Los fans no podían evitar preguntarse, ¿volverían a reunirse alguna vez? A los miembros de la banda se les preguntaba constantemente al respecto, y aunque siempre dejaban la puerta un poco abierta, dejaban claro que una reunión no estaba en los planes. No se trataba de animosidad. Según todos los informes, los miembros de ABBA todavía se preocupaban profundamente los unos por los otros, pero parecían entender que su magia estaba ligada a un tiempo y lugar específicos. Intentar recapturarla podría hacer más daño que bien. El sueño de una reunión persistía, alimentado por ocasionales pistas y rumores. Y en 2016, los fans recibieron un rayo de esperanza cuando ABBA se reunió para una actuación privada en una fiesta en Estocolmo. No fue un regreso a gran escala, pero fue suficiente para enloquecer al mundo. Ver a los cuatro juntos de nuevo fue como una máquina del tiempo, un recordatorio de todo lo que habían logrado y todo lo que significaban para sus fans. Lo fascinante de la historia de ABBA es cómo sigue evolucionando. Incluso décadas después de su separación, siguen siendo tan relevantes como siempre. Su música es una presencia constante en nuestras vidas. Ya sea una nueva generación descubriendo Dancing Queen por primera vez o fanáticos de antaño revisitando sus álbumes favoritos, la magia de ABBA perdura. Y aunque su viaje no siempre ha sido fácil, es una historia de resiliencia, creatividad y el poder duradero de la música para unir a las personas. El legado y las preguntas sin respuesta. La historia de ABBA no terminó con su separación, ni siquiera con su regreso al ojo público a través de Mamma Mia y el resurgimiento de sus mayores éxitos. De hecho, el capítulo final de su viaje ha resultado ser tan sorprendente y emotivo como todo lo que vino antes. Durante años, los fans esperaron algo más, algo definitivo, una reunión adecuada o nueva música. Y aunque ABBA siempre había sido cuidadoso al proteger su legado, nadie podía haber predicho lo que vendría después. Para finales de la década de los 2010, los miembros de ABBA se habían establecido en sus vidas fuera de la banda. Benny y Björn seguían profundamente involucrados en la música y el teatro, dedicando su energía creativa a proyectos como Cristina Fran Duvemola y las revividas producciones de Chess. Agnetha y Annie Freud en gran medida se habían alejado de los reflectores, llevando vidas tranquilas lejos del caos de sus días de estrellas del pop. Los fans asumieron que las reuniones ocasionales, como la actuación en la fiesta de Estocolmo en 2016, eran todo lo que podían esperar. Después de todo, ABBA siempre había insistido en que no regresarían a menos que tuvieran algo verdaderamente especial para ofrecer. Luego, en 2018, llegó el anuncio que sacudió al mundo de la música. ABBA reveló que estaban trabajando en nueva música, su primera desde 1982. Era casi increíble de creer. Después de décadas de silencio, la banda estaba de regreso en el estudio, no para una gira a gran escala ni para rehacer viejos éxitos, sino para crear algo nuevo. La noticia fue recibida con una mezcla de emoción e incredulidad. ¿Cómo podría sonar la música de ABBA después de todos estos años? ¿Serían capaces de capturar la magia que los convirtió en leyendas? El camino hacia este momento no había sido fácil. Durante años, ABBA había sido reacio a reunirse. No se trataba de malos sentimientos. Según todos los informes, los miembros habían mantenido buenas relaciones, pero también eran muy conscientes de los riesgos. ¿Cómo regresas después de tanto tiempo y enfrentas a un mundo que te eleva a proporciones míticas? No fue una decisión que tomaron a la ligera, pero como Benny explicó más tarde, el momento simplemente se sintió correcto. Habían encontrado una forma de trabajar juntos que se sentía natural, sin esfuerzo. Lo más importante, alegre.
Lo que hizo este regreso tan especial fue que no se trataba de intentar recrear el pasado. ABBA no estaba interesada en seguir tendencias o competir con los artistas jóvenes que dominan las listas. En cambio, se centraron en ser fieles a sí mismos, creando música que refleja dónde están ahora, tanto como individuos como grupo. El resultado fue su álbum del 2021, Voyage, una colección de canciones que se sienten tanto atemporales como modernas, un puente entre el ABBA de los años 70 y el ABBA de hoy. Al escuchar Voyage, puedes sentir el corazón y el alma que pusieron en cada pista. Canciones como I Still Have Faith in You y Don't Shut Me Down no son solo nuevas adiciones a su catálogo, son reflexiones profundamente personales sobre su viaje. Se trata de amor, resistencia y el paso del tiempo, temas que resuenan tanto ahora como en su época dorada. Y aunque el álbum estaba impregnado de nostalgia, nunca se sintió como un regreso al pasado. Fue una celebración de todo lo que ABBA había sido y todo lo que aún tenían por ofrecer. El lanzamiento de Voyage fue acompañado por otro proyecto innovador, una experiencia de conciertos virtuales con avatares digitales de los miembros de la banda, llamados avatares. La idea era tan ambiciosa como revolucionaria. Usando tecnología de vanguardia, el concierto recreó a ABBA tal como aparecían en su mejor momento, actuando junto a una banda en vivo en un recinto construido a medida en Londres. Era una forma de llevar la magia de ABBA a una nueva generación de fanáticos mientras se honraba el legado de la banda. La reacción fue abrumadoramente positiva, con fanáticos y críticos por igual elogiando el espectáculo por su innovación e impacto emocional. Lo que es tan notable sobre el regreso de ABBA es cómo logró encontrar el equilibrio perfecto entre la nostalgia y la reinvención. No solo volvieron para revivir sus días de gloria, volvieron para añadir algo significativo a su historia, y al hacerlo, recordaron al mundo por qué importaban en primer lugar. Su música siempre ha sido sobre conectar con la gente, sobre capturar las experiencias universales del amor, el desamor y la esperanza. Voyage no fue diferente. Fue un regalo para sus fans, un recordatorio de que, incluso después de todos estos años, la magia de ABBA todavía estaba viva. La respuesta a su regreso fue nada menos que extraordinaria. Voyage encabezó las listas de éxitos en todo el mundo, demostrando que el atractivo de ABBA no había disminuido en absoluto. Fans viejos y nuevos acudieron en masa al concierto virtual, ansiosos por experimentar lo más parecido a una presentación en vivo de ABBA. Y aunque los miembros mismos se mantuvieron fuera del centro de atención, dejando que su música y la tecnología tomaran el protagonismo, su presencia se sintió en cada nota, cada letra y cada momento del espectáculo. Mirando hacia atrás, es increíble pensar hasta dónde ha llegado ABBA. Comenzaron como 4 jóvenes soñadores en Suecia, creando música por el placer de escucharla. Se convirtieron en iconos globales, enfrentando los altibajos de la fama, el amor y el desamor. Y ahora, décadas después, han cerrado el círculo, recordándole al mundo por qué se enamoraron de ABBA en primer lugar. No se trata solo de la música, se trata de la conexión, las emociones y las historias que han compartido. El viaje de ABBA no es solo una historia de éxito, es una historia de resiliencia, creatividad y el poder perdurable de la música. Han enfrentado su parte de desafíos, tanto como grupo como individualmente, pero siempre han encontrado una manera de superarlos. Y aunque su historia puede no haberse desarrollado como se esperaba, es precisamente esa imprevisibilidad lo que la hace tan atrayente. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos sobre esto? Haznoslo saber en los comentarios.